el único programa que se ha afectado los domingos y martes. Jueves se mantiene igual. Aleluya. Y ya las navidades están a la vuelta de la esquina, ya me huele a pasteles, me huele a lechón asado, a coquito pastoral sin licor, y huele también a dulce papaya. Gloria a Dios, hay que beber agua. ¿Es agua de dieta regular? Dieta, muy bien. Gloria a Dios. Esta mañana, gloria a Dios, en esta mañana vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decir a su iglesia. Yo sé que el enemigo nos ha atacado por todos lados, en el área financiera, en el área de salud, en el área familiar, etc. Pero tenemos un Dios que es poderoso. Y nosotros hemos confiado, hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en Jehová. Aleluya. Y esta mañana quiero hablarles de algo importante. Quiero hablarles acerca del daño de Satanás. Lo que Satanás ha venido a hacer a la humanidad es un daño. Pero el tema que quiero escoger en este día es que el daño del enemigo es reversible. El daño que el enemigo ha hecho en tu familia, en tu casa, es reversible. Eso quiere decir que ¿cómo se dice? Se revierte. No como se revierte como cuando o se deshace, ¿verdad? Pero no se deshace de la manera que muchas veces nosotros lo aceptamos. Vamos rápidamente a la palabra. Vamos a usar un texto bíblico. Vamos a buscar en Primera de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios. El que lo tenga, diga amén. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Y aquellos que puedan se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra poderosa de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Voy a repetir esa última parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Señor y Padre amado, te damos gloria, te damos honra, mi Señor, mi Dios amado, porque tú enviaste a tu Hijo para deshacer todo ese daño que el enemigo nos ha hecho a nosotros, los hombres, a nosotros la humanidad, a la familia, a los matrimonios, a nuestros hijos. Te doy gracias, Padre amado, porque tu Hijo deshace lo que el diablo ha hecho con nuestra humanidad. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre amado, que grabe esta palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, de modo que nosotros diariamente meditemos en ella, como está escrito. En esta palabra medita de día y de noche. Así que de día y de noche nosotros podamos meditar en ella. Haznos recordar la palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento delante de la presencia de nuestro poderoso Dios. Como les decía, la palabra deshacer o revertir no es lo mismo que muchas veces pensamos que es. Es como cuando una persona se rompe un brazo, se cae, se rompe un brazo, lo enyesan o lo operan. Muchas veces hay que operar, le ponen tornillos para que los huesos unan. O si no hay que poner tornillos, pues le enyesan para que no haya movimiento en ese brazo y esos huesos puedan nuevamente unirse. Pero al sacarse la placa, 2 o 3 años después del accidente,
se nota en la placa un crack, una fisura, eso, un crack, una fisura. Se nota en la, perdónenme, es que no sé mucho inglés y se me está olvidando el español, así que voy a aprender el lenguaje de señas para que podamos todo, ¿verdad?, entrar en el ritmo. Pero queda esa fisura y se nota en la placa. Cuando el especialista mira la placa, dice, tú tuviste una caída y te pusieron aquí tornillo o tienes una fractura aquí. Y aunque ya esté soldada, ya esté sanada, etcétera, pero se nota. Porque eso es lo que nosotros en Puerto Rico le llamamos un parcho. Como cuando usted se le pone una goma, usted le pone un parcho y sigue con la misma goma para adelante. Pero ser revertible no es lo mismo que eso. Eso es ser reparado. Eso es reparación. Ser revertido es diferente. Es volver a poner las cosas en su estado original. Por ejemplo, los componentes que crean el agua se llaman H2O. Es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Cuando los mezclan, se vuelve agua. Bajo la condición que sea que se mezcle, se vuelve agua. Y si lo ponen a la nevera, al freezer, se congela y se pone sólido. De líquido pasa a sólido. Usted toma esa agua y la pone a hervir, y a través del proceso de calentamiento los elementos nuevamente se separan y el hidrógeno vuelve a su estado normal y el oxígeno vuelve a su estado normal y se revierte el proceso original. Entonces, para tener una idea, ¿verdad?, lo que quiere decir ser revertido. Aleluya. Así que ser revertido, en otras palabras, es volver al estado original. Y aquí la palabra es clara, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabe? Dios no creó el pecado. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel que se llamaba Luz Bella, querubín. Y tengo entendido que es el único ángel que tiene dos títulos en el cielo, tiene querubín y arcángel. Y este querubín se miraba, yo me imagino que sería, nosotros lo llamamos acá en la tierra, narcisista. Él se miraba lo bello que él era y él decía, yo soy precioso. Ahora, hay un texto allá en Isaías capítulo 14, si no me equivoco, que dice, subiré a los cielos, al trono de Dios, y me sentaré en los montes del Padre, en el monte, estoy parafraseando, subiré a los cielos y me sentaré a los lados del norte, en el monte de Dios. Y estaba hablando de usurpar la posición de Dios. Y ese texto es bien interesante porque está hablando, cuando usted lo lee bien, está hablando de alguien que está en la tierra parado, mirando hacia el cielo, porque el monte de Dios no está en la tierra. Cuando usted lee la palabra, en la Biblia aparece muchas veces el monte de Dios, el monte santo, a los lados del norte, y mayormente cuando habla de esos títulos, están hablando de un monte que está en el cielo, no está en la tierra. Recuerden que en el cielo, la tierra es una imagen de lo que hay en el cielo. La palabra dice que todo lo que hay en la tierra es sombra de lo que hay en el cielo. O sea, que lo que está en el cielo es mucho mejor. Usted va a decir, ese pastor se está volviendo loco. No dice eso. Entonces, usted lee la Biblia, usted va a leer Apocalipsis. El Apocalipsis menciona caballos. ¿Tenemos caballos o no tenemos caballos en la tierra? El Apocalipsis menciona mar de oro, calles de oro y mar de cristal. O mar como de cristal, no dice que el mar sea de cristal, dice que es como de cristal. Está hablando de océanos, de mar, está hablando de carreteras, habla de la gran Jerusalén, habla de ángeles,
habla de caballos, habla de árboles. Dice que estaba el río de Dios y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. ¿Se fijan? De modo que cuando la palabra habla del monte de Dios, está hablando un sitio específico en el cielo. Cuando la palabra, cuando usted lo lee más en Apocalipsis dice que en el cielo está el templo de Dios. Y hay unas promesas para los que continúen en las epístolas, en las cartas que se le envían a las 7 iglesias. En una de ellas hay una promesa: el que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y no saldrá de allí. Esas promesas están ahí para usted y para mí. Aleluya. Así que vemos que en el cielo hay lo que hay en la tierra, lo hay también en el cielo, excepto Satanás. Satanás, cuando se halló esa maldad en él, se halló pecado en su corazón. Él originó el pecado en su corazón. Y ahí nace el pecado, ahí nace Satanás. Y desde el principio él es mentiroso y padre de mentira. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Satanás es mentiroso, miente desde el principio. Y desde el principio estaba hablando, desde antes de la creación del hombre, ya era mentiroso. Él le miente a Adán y a Eva, y constantemente le miente al hombre. Y la mentira de él provoca pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, antes de haber caído, ellos no necesitaban hospitales, no se enfermaban, tenían todos los recursos a la mano, tenían trabajo que hacer también. No era que estaban sentados en una silla viendo televisión. No, tenían su trabajo. El Señor le había delegado un trabajo. Y estos padres de la humanidad, Adán y Eva, Satanás los engañó, y a través de ese engaño vino la muerte, vino la enfermedad, vino la vejez, vino la pobreza, vino los problemas en la familia, a través de ese ángel que cayó, que se halló pecado en él, que se llama Satanás. ¿Y qué es lo que dice la palabra? La palabra que acabamos de leer ahora dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso quiere decir, en otras palabras, que cuando usted viene a los caminos del Señor, todo lo que Satanás ha hecho en su vida, escúcheme bien, todo lo que Satanás ha hecho en tu vida se revierte. Dios no te repara. Escúcheme bien, Dios no te repara. Dios te vuelve a tu estado original. Porque por eso es lo que está diciendo él. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Cuando una persona es sanada de cáncer por el Señor, cuando es sanada de un brazo, que se partió un brazo o de lo que sea, le encuentran piezas completamente nuevas en el cuerpo. Nunca se me olvida este testimonio de un pastor que estaba escuchando, un señor que ya está bien viejito, yo creo que ya tiene que haber muerto, porque este testimonio lo grabaron en el año 2001, 2002 por ahí. Él era un niño cuando sucedió el gran allanamiento en la calle Azusa. Él era un niño. Y él dice que en una ocasión, y este hombre debería tener, cuando dio este testimonio, debería tener como sus 90 años o más, cerca de los 100,
por eso pienso que ya está muerto. Él dice que él vio cuando una persona fue allí que le dolía el hombro porque en el trabajo había tenido un accidente y había perdido el brazo y tenía una prótesis. Y entonces la prótesis le molestaba y le dolía el hombro. Y este señor de apellido Simon, que era el pastor allí, le dijo, venga para acá, venga, y le llamó a los hermanos, venga, vamos a orar, vamos a hacer lo que dice la palabra. La palabra, ¿qué dice la palabra? Si alguno estuviese enfermo entre vosotros, los ancianos de la iglesia, ¿hagan qué? Lo unjan, ¿con qué? Con aceite. ¿Y la oración de justo qué? Sanará al enfermo. Eso dice la palabra y tenemos que confiar en esa palabra. Pero él llamó a los ancianos y oraron. Y dice esta persona que estuvo allí que lo vio, que hubo un movimiento en ese turco, le quitaron el brazo de embuste, le hubo un movimiento en ese turco, y él vio cuando el brazo le creció. En cuestión de segundos el brazo le creció y la mano normal. Y eso búsquelo en internet, está por allá ese testimonio, si lo quiere yo se lo consigo, para que lo escuche. Yo me quedé con la boca abierta. Eso es un milagro creativo. No te vas a decir, pero es que el Señor Jesús nunca hizo un milagro creativo. Esto está mal, si usted piensa eso. Primero, cuando el Señor Jesús fue a ver a Lázaro, Lázaro se había muerto. ¿Sabe la historia, verdad? Lázaro llevaba 4 días enterrado. Y la hermana le dice, la hermana de Lázaro le dice a Jesús, ya apesta, ya hiede. Porque no quiten la piedra, porque esa ya hiede, apesta. ¿Y qué dice el Señor? Quiten la piedra. Lázaro, sal fuera. Dice la palabra que Lázaro salió, ¿verdad? Ahora bien, ese es más que un milagro, es un milagro de resucitar. Primero, es un milagro de restaurar el cuerpo, porque el cuerpo ya estaba podrido, llevaba 4 días enterrado allí. Hello, no estaba en una nevera, estaba en una cueva. Tuvo que haber restaurado ese cuerpo, todos los órganos que se habían podrido, volverlos a la normalidad. Y encima de eso tuvo que haber sanado la enfermedad que murió. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Tuvo que haber hecho todo eso en una sola palabra. Lázaro, sal fuera. Nuestro Dios es poderoso. Pero no se queda ahí. El mismo Señor Jesús dice, todo lo que yo hago y cosas más grandes, ustedes, está hablando de la iglesia, ustedes, nosotros, podemos hacer. Así que no se extrañe de que un predicador le diga que oró con una persona y el brazo le creció, o la pierna le creció, o le salió otra cabeza. No, eso sí extraña, son monstruos. No se extrañe de eso. Mire, yo tengo mi propia experiencia. Bueno, yo tengo dos testimonios que decía al respecto. El primer testimonio que voy a decir es de mi papá. Mi papá era hemofílico. O sea, hemofílico es que si se corta se vacía en sangre, porque no coagula. Tenía cáncer en el hígado. Aparte de otras enfermedades más que tenía, pero vamos a poner esas dos nada más. Y tenía problemas en la vesícula, y el doctor le dijo, mira, si lo opero, le doy como un 15% de probabilidad de que salga de la operación vivo. Pero como él es hemofílico, eso baja más. Así que tienen que traerlo cuando ya lo esté en cuestión de vida o muerte. O te mueres o te salva. Y así pasó. Cuando ya él no resistía el dolor que era cuestión de vida o muerte, lo operaron. Y salió con vida. Luego de eso, él aceptó al Señor como su Salvador. Y luego de eso, un día yo lo llevé al hospital de veteranos y le mandaron a hacer una placa de toda esta parte de aquí para ver cómo estaban los órganos adentro. Y la doctora dice, adiós, pero usted tiene una vesícula nueva. Esto no puede ser porque yo misma lo operé a usted, yo misma le saqué la vesícula a usted. ¿Te fijas? Eso lo hace Dios. Otro testimonio. Cuando Noelia apareció en la escena de la matriz, la pastora
pastora y yo nos fuimos a bolear a una bolera allá en Alemania, con unos hermanos de la iglesia. Y cuando ella tiró la bola, se enredó, no sé cómo, y dio la vuelta en el aire y cayó sobre la cara, sobre su brazo, y el brazo se le partió en varios pedazos. Esta parte de aquí se salió, toda la mano quedó mirando, parecía una S el brazo. Esta parte de aquí parecía una S. La agarré, fuimos al hospital. Como estaba embarazada, no podían dar nada para el dolor. Estamos hablando del 89, 88. El doctor la puso en una máquina de esa para... no, el doctor le puso un yeso porque era domingo, ese día, era el 4 de julio, era domingo, ese día no había quien trabajara con eso. Entonces tuvimos que esperar al otro día. Y el otro día cuando llegamos, ahí fue que el doctor la puso en la máquina y le jalaron otra vez el brazo para que todo cayera en su sitio. El doctor me dijo a mí, mira, él me enseñó la placa y me dijo, mira, estos huesos jamás van a caer otra vez, porque cuando una persona se parte un brazo de esa manera, no cae nunca igual, siempre va a estar uno montado encima del otro. Ese brazo ya nunca lo va a poder usar. Estamos hablando del brazo izquierdo. Ese brazo ya nunca lo va a poder usar. Va a quedar así como medio tuñido y nunca lo va a poder usar para nada. ¿Ok? So, él le mandó a poner la placa, qué sé yo qué. Eso fue el lunes. Como el miércoles fue que el Señor la sanó. Se le quitó el dolor. Estábamos orando, la iglesia estaba orando, el Señor la sanó, se le quitó el dolor. El otro lunes, él me dijo, tráemela el otro lunes que viene, porque ella tiene que estar con este yeso por lo menos 6 meses. Y tráemela, entonces después de 6 meses hay que cortar el yeso a la mitad para que solamente pueda tener movimiento del brazo, pero yo la llevé el otro lunes para ver si todo había caído más o menos en su sitio. El doctor la miró la placa y le digo, mándame a sacar otra placa del otro brazo. Y él mira las 2 placas y me llama y dice, mira, yo soy ateo, me dijo, yo soy ateo y yo no creo en milagros. Pero si hiciste un milagro, esto es un milagro, porque este brazo sanó de tal manera que no se nota nunca que estuvo roto. La gloria de Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y ella puede usar ese brazo, ella la que recorta el patio en casa, no soy yo. Sí, cuando ella me da con esa mano, yo tengo que bajar el moco y seguir caminando. Eso lo hace Dios. Dios restaura en la posición original. Dios no te repara, Él te restaura. Cuando usted miró los pies del Señor Jesús, el Señor Jesús restauró espiritualmente su espíritu. Su alma fue restaurada a su posición original. Su espíritu. Vamos a ver los textos que tienen que ver con eso. Aleluya. Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de sanidad o hablamos de cualquier situación que usted tenga, aquí el truco es, como decimos nosotros aquí en el barrio, el truco es buscar el texto bíblico que tiene que ver con su necesidad e ir en oración delante del Señor. ¿Qué texto bíblico usaba Gigi Ávila para sanidad? Isaías 53. Por sus llagas fuimos todos sanados. ¿Y la gente se sanaba o no se sanaba? Se sanaba por la palabra de Dios. No es que Gigi Ávila tuviera ningún poder. Gigi Ávila no tenía ningún poder. Es la poderosa palabra de Dios la que te sana. Dice la palabra que la palabra es medicina a nuestros huesos. Aleluya. Fíjate lo que dice en cuanto a sanidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 53:5. Usted se agarra esa palabra para sanidad. Y ora al Señor y usa esa palabra. Porque es la palabra que tiene poder, no nosotros. Es la palabra la que tiene el poder, no nosotros. El Señor Jesús, el Espíritu Santo es el que tiene el poder, la palabra.
Y dice, ese resto no se queda, dice, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, los pecados que usted y yo cometimos, el castigo que necesitábamos para pagar esa deuda, Él la cumplió con nosotros, en su cuerpo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted sabe una cosa, dice la palabra en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué quiere decir esto? Mire, le va dando en la mente, en la conciencia, se va a cada momento torturando, de tal manera que huye. Hay personas que se sienten tan acosados con sus propias mentes, su propia conciencia, que cuando van a la corte se declaran culpables, no van a ir a la corte, van directamente al cuartel a decir yo lo hice, y nadie lo está buscando. El castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Si usted tiene inquietud para dormir y no puede dormir, vaya en oración con esta palabra. El castigo de mi paz fue sobre Él. Él la llevó en la cruz del Calvario. Satanás no te puede acusar ahora de nada, porque ¿sabes qué? El castigo de la paz tuya, Él la llevó por ti. El castigo de tu enfermedad, no importa cómo se llame cáncer, se llame SIDA, se llame otra enfermedad catastrófica hay. Lo que sea que se llame la enfermedad, esa enfermedad Él la llevó a la cruz del Calvario. Esa enfermedad no es nada comparado con el poder de Dios. Nunca se me olvida, hay una pastora que es de Australia, se me olvida el nombre de ella, pero ella dice que cuando ella va a un sitio, ella fue a predicar a un sitio allá en Seol, no en Seol, sino allá en Seol, en Corea del Sur. Y en Corea del Sur, el Señor la usó en la predicación para sanar a una persona que estaba sorda. Y esta señora comenzó a escuchar y ya la otra semana ella le trajo un cuadro por una persona, una artista, una pintora, y le regaló un cuadro y le dijo, cuando yo fui al doctor, el doctor me dijo que tengo un tímpano nuevo. Ella nació sin tímpano. Ella nació sin tímpano. Aleluya. Eso lo hace Dios. La palabra de Dios es poderosa. Use la palabra de Dios a diario. Por eso la palabra es, y meditarás en esta palabra en la noche, en la mañana, cuando vayas del camino al trabajo, en el campo. Y la palabra meditar no es que se pone a pensar y a pululearse en la mente, no. La palabra meditar en hebreo significa musicar. Vas a decirla, vas a murmurarla. No solamente vas a pensarla, vas a, como decimos nosotros allá en mi barrio, vas a roerla, vas a estar hablando de esa palabra. La palabra dice que por su llaga yo fui sanado, que por su llaga yo fui sanado. Eso es meditar en la palabra, es repetírtela, es pensarla, es hablarla. Aleluya. Otro predicador, estaba viendo un testimonio de este predicador que él se asustó porque nunca le había pasado algo así. Había una persona que estaba, él llamó a personas que estuvieran enfermas y vino otra persona ciega de un ojo, que ¿sabes? Cuando el ojo se le daña, que se pone blanco, se pone como un azul blanco. Y él decía, Señor, que venga cualquiera, pero que ya no venga, porque es más fácil sanar un dolor de cabeza que un ojo. Pensaba él. Y él dice que cuando él puso las manos sobre ella y oró, él vio cuando el ojo de cristal, era un ojo de cristal, se volvió normal como el otro y ella veía. Y eso lo hace Dios. Aleluya. Eso solamente lo hace Dios. En cuanto a sanidad, mas él, memorice esa palabra, escríbala por allí, escriba el texto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ahora, para salvación, dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado.
Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No lo vaya a confundir, mi hermano. Por ahí hay una teología errónea diciendo que si usted no se bautiza no va para el cielo, basado en ese texto bíblico. Eso es erróneo. Está hablando de los que se convierten en el Señor y se quedan vivos en su cuerpo. Hay unas directrices que hay que seguir que se llama bautismo, se llama discipulado, se llama estudiar la palabra, obedecer la palabra. Porque si fuera así, estamos diciendo que Jesucristo es mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque hay un texto bíblico que dice que cuando él estaba en la cruz del Calvario, el que estaba allí en la otra cruz, que se arrepintió, él le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces eso lo pasó, porque ese no se bautizó, ese no fue a ninguna iglesia, ese murió allí mismito. De modo que cuando usted se encuentra en un accidente y usted es una persona ya en agonía, hágale el plan de salvación. Tal vez ese es el último momento, la última oportunidad que tiene de parte de Dios para irse con el Señor. Aleluya. Otro texto de salvación. Este es Romanos 10:9 y 10:13. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted cuando vino a los pies del Señor, usted hizo eso. ¿Cierto o falso? Levante la mano, por favor, a alguien aquí que no hizo eso, que no lo haya hecho. Usted tuvo que haber hecho eso, porque esa es la oración de salvación. Esa es la fe de salvación, mi hermano. Y está basada sobre la palabra de Dios. No está basada sobre la palabra de ningún hombre. Está basado sobre la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da salvación. Es a través de Cristo Jesús que nosotros somos salvos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, y el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay una mala predicación por ahí que dice: ¿quieres estar bautizado así? Amén. No, tienes que confesarlo con tu boca. La palabra dice arrepentidos. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber confesión. Si no hay arrepentimiento y no hay confesión, no hay salvación. Porque el texto te lo dice todo. La palabra de Dios te lo dice todo. Aleluya. Por eso que vemos muchas personas en la iglesia inmaduros en el Señor.